Amigos de Foro Deportes, estamos hablando con Óscar Soria, mejor conocido por muchos como el Buki, pero ¿de dónde viene ese apodo, Óscar? Daniel, Buki, pues una compañera de Telemax cuando recién entré a las noticias en el 92, como te decía, el 88 llegué para el béisbol, pero de lleno hasta el 92, pues se me vio con cara de niño totalmente, y sí, lo entiendo muy bien, ¿no? Y de ahí vino básicamente, ¿no? De que era un niño, un Buki, y desde que entré por primera vez a las noticias, así me nombró, ¿verdad? Óscar Soria, el Buki. Y no me gustaba, pero pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Y ahí vaya que no se les olviden los apodos. No, para nada. Mi apodo de la niñez es, pues en la casa todavía, Tocho. ¿Por qué? Ya es otra historia más larga todavía que esta, ¿verdad? Pero sí, de ahí nace, con Mirna Pineda, compañera de noticias en aquel entonces, ¿no? Platícame un poco cómo fue ese crecimiento en Telemax, de que te dan la oportunidad, de que sigues creciendo, las primeras entrevistas ahora sí que usted dirá importantes. Platícame un poco de eso. Siempre he dicho que tuve mucha fortuna, se dieron las cosas perfectamente desde el momento en que llegué a las mismas transmisiones. No es tan fácil en estos momentos, la verdad que no es fácil entrar a los medios de comunicación y más todavía a la Liga Mexicana del Pacífico, y todo como que se prestó. Eran definitivamente otros tiempos, y fue, por ejemplo, siempre he dicho, el programa de béisbol que hicimos ahí creo que fue el mayor salto, y fue tan fácil conseguir el programa, proponerlo y que lo aceptaran, y en horario estelar, por ahí de las 9, 10 de la noche, pues un horario muy bueno, ¿verdad? Una propuesta, dan la oportunidad y se da. Al rato nos toca transmitir Serie del Caribe, hasta transmitimos un juego de primera división, Atlante contra Puebla, cuando andaba en aquel entonces el señor Emilio Maurer en problemas con el Estadio Cuauhtémoc, que se lo quitaban, que había un veto y demás. Se vinieron a jugar al Estadio de Nacosari, pues me tocó juego de fútbol, y así muchos eventos, pelea de box del Maromero Páez en Peñasco. Tengo muchas satisfacciones, pero pues como todo se dio, ¿verdad? Y por ejemplo, ese programa Béisbol al Día que menciona ya más de 20 años y un proyecto totalmente original, se podría decir, que salió de usted y de ti, perdón, Óscar, estoy un poco más lejos con eso de usted. Y esa creación, platícanos un poco cómo fue ese proyecto. Pues, digamos, original entre comillas, porque había noticieros deportivos ya, de la cadena ESPN. Sí recuerdo que nos tocó hacer primero el programa que el famoso Baseball Tonight, ¿verdad? Y Rubén Salas, que era el productor, pues sacábamos mucha botana, ¿verdad? Nos copiaron y demás, ¿no? Original no creo que sea la palabra, insisto, porque había noticieros deportivos, ¿verdad? Simplemente buscar cubrir un terreno que se me hacía muy atractivo, poner los juegos de béisbol diarios, el resumen de toda la jornada. Y por esa época también, pues fue cuando llegaron a ver algo así como 15, 16 mexicanos en una temporada de Grandes Ligas, la cifra récord. Entonces, pues era también el atractivo de llevar día a día lo que hacía cada mexicano, ¿verdad? Y eso de los mexicanos, parece que no, pero las familias de los jugadores son los que están más pendientes de eso, de que es como siguen a sus hijos, algo curioso. Además, cuando debutó el Merdecense en ligas mayores, el segundo hermosillense en la historia, ¿verdad? En llegar a Grandes Ligas, Pancho Barrios fue el primero. Cuando debutó, recuerdo, se recibió una llamada de la familia de Elmer. Oye, vas a pasar el juego, lo encontraste y demás, y que nos toque encontrar el juego. En resúmenes que enviaban en aquella época, y que le pega hit a Pedro Martínez. Ahora Salón de la Fama, ¿verdad? De Cooperstown, Nueva York. Y nos toca pasar el hit de Elmer Descens en su debut con Piratas de Pittsburgh en Montreal. Él debutó en Montreal. Entonces, detalles así de familiares que se acercaban, que buscaban a ver, porque pues eran, insisto, tiempos muy diferentes, ¿no? Ahora con el internet, pues puedes ver cualquier evento deportivo que esté obviamente con transmisión de televisión. Hay también un acercamiento con ESPN, estuvo trabajando bastante tiempo para ESPN Televisión, platícame cómo fue ese acercamiento. Sí, eso fue algo también algo curioso, porque no fue en un momento algo que atrajera tanto. Si recuerdas, ESPN empezó aquí, bueno, cuando empezó ESPN fue con Telemax precisamente, ¿eh? Hicieron equipo en el 97-98 porque era la televisora que estaba en el satélite. Entonces, como estaba en el satélite Telemax, ESPN le pidió a Telemax que transmitiera los juegos y ellos tomaban la señal del satélite y toda la producción era
con ESPN también, los gráficos y demás de aquella época. Bueno, esos fueron los inicios. Después de esa campaña, ESPN transmitía todos los juegos con los conductores desde la Ciudad de México y mandaban a un reportero nada más de campo, y así estuvieron desde el 98 hasta el 2005. Fue cuando me hablaron, y por lo mismo, pues no era tan atractivo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser desde la Ciudad de México? ¿Va a ser desde el campo? Y lógico, pero resulta que era cuando recién se iban a meter de lleno con toda la producción, conductores y demás, desde el lugar de los hechos. Entonces ya se volvió mucho más atractivo. Fue una llamada que recibí, una negociación que hubo, y pues creo que fue fácil llegar a un acuerdo cuando ya veías toda la dimensión. Ya después vinieron otros temas. Recuerdo una de esas anécdotas que, pues como yo trabajaba y sigo trabajando para Naranjeros, oye, pues me tengo que ausentar de muchos juegos. Voy y hablo con el presidente del equipo, Enrique Mazón, y le digo, oiga, así está la cosa, así está el tema, me tendría que ausentar, y pues algunas fechas, porque empezaron con 2 juegos a la semana. Y la respuesta de Mazón, recuerdo, fue una muy positiva, porque fue algo así como decir, vaya, finalmente. Es decir, finalmente en la producción la van a hacer de lleno desde aquí. Como que era algo que la Liga también estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que todo fuera hecho desde las plazas de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a hablar un poco más de eso, pues el crecimiento que has tenido y también de los Diamondbacks de Arizona. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Foro Deportes.